Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas por sus familias son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas: la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Dios, por bendecir nuestro corazón, Señor, con tu presencia, Señor, y por honrarnos, Dios, con tu presencia en este lugar. Eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Y el día de hoy, Señor, tan solo nos acercamos a ti, estamos a ti, regresamos a ti, Señor, una vez más, para escuchar de tu voz, para escuchar, Señor, de tu amor, para escuchar, Señor, lo que tú eres, Dios, y lo que haces. Gracias, Dios, por el amor tan grande y el perdón, Dios, que tienes para nosotros. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la primera parte del capítulo 26, como tú te diste cuenta, desde el versículo 1 hasta el versículo 51 que leímos la semana pasada, leímos 51 versículos, estuvimos viendo acerca de un censo. ¿Te acuerdas de ese censo? Y entonces habíamos estado platicando de este censo, por qué lo habían hecho, ¿no? Si ya habían hecho un censo previo a este en el monte Sinaí. Y entonces Dios les dijo: otra vez haz un censo de todos los de 20 años para arriba, todos aquellos que son aptos para ir a la guerra. Y entonces vemos un nuevo censo. En el primer censo que vimos en el monte Sinaí eran 603,000 personas, 603,000 hombres de a pie que podían tomar una espada y que podían ir a la guerra. Y ahora vemos en este nuevo censo 601,000. Y bueno, hay una cierta diferencia, pero hemos visto cómo la fidelidad de Dios se ha estado manifestando a través de las promesas que Él hace a nosotros, de las promesas que Él hacía al pueblo de Israel. Y vemos cómo después de que murió prácticamente 1,000,000 de personas en el desierto, ahora vemos que prácticamente el mismo número se queda allí, el mismo número se mantiene, de cómo el pueblo de Israel sigue siendo bendecido por Dios. Y entonces vemos otra particularidad. Están allí enfrente de la tierra de Canaán, están allí frente al río Jordán, están allí frente a la ciudad de Jericó, siendo la primera ciudad que ellos iban a tomar. Y está allí la ciudad de Jericó, y están allí a las puertas de la tierra de Canaán. Y entonces el mensaje de la semana pasada era: bueno, ya estás aquí, ya Dios te hizo pasar por un desierto, ya las cosas tú has visto cómo Dios te sustenta, ya tú has visto que Dios es bueno. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿De qué se trata lo que viene, no? Y entonces vimos que Dios dice: vamos a hacer un censo. ¿Y ese censo para qué era? Vimos que ese censo era un censo que tenemos que hacer al menos en nuestra vida, para ver cuánto hemos perdido, cuántas bajas hemos tenido, de qué manera estamos entrando, cómo nos podemos capacitar delante de Dios para lo que viene a continuación, para poder entrar y tomar la tierra prometida. Y vemos que ese censo nos ayuda a ti y a mí a poder entender nuestra capacidad, pero también nuestra discapacidad, y poder entender lo que necesitamos de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos de Dios? Pues todo. A final de cuentas, necesitamos de Dios
Todos somos totalmente dependientes de Él. No podemos ir más allá si Él no está con nosotros. El pueblo de Israel no podía ir más allá del río Jordán si Dios no estaba con él. El pueblo de Israel no podía ir y tomar la tierra de Jericó si Dios no estaba con él. Después de 40 años se dieron cuenta de que el pueblo de Israel no podía dar un paso más si Dios no hubiera estado con ellos. Y entonces vemos como el maná, vemos como la promesa de Dios, vemos como en Deuteronomio dice Dios: yo los llevé al desierto, pero yo también los sustenté, yo les di a comer maná, yo les di todo lo que ustedes necesitaban, y aún su ropa no envejeció, ni sus sandalias, ni su calzado se desgastó. No se hincharon prácticamente sus pies en estos 40 años de estar en el desierto. Y entonces vemos la fidelidad de Dios y vemos cómo Dios se ha manifestado en esta fidelidad para con el pueblo de Israel una y otra y otra y otra y otra vez. Sí, es cierto, el pueblo había pasado por un desierto. Eso es totalmente cierto y totalmente real. Sin embargo, también vemos que en ese desierto Dios habló, Dios sustentó y Dios ayudó al pueblo de Israel. Si ya tú te has dado cuenta, prácticamente el pueblo de Israel es nuestra vida. Y este pueblo de Israel está pasando por un desierto y está a punto de entrar a la tierra prometida. Aún falta todavía dentro de la narración y dentro de los versículos y capítulos que vienen a continuación, falta todavía mucho, ¿no? Pero ya está prácticamente a las puertas de la tierra de Canaán. Y termino con esto, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo estaban ellos, el pueblo de Israel? ¿Qué recuerdos tenían ellos de haber pasado durante 40 años por el desierto? Y bueno, después de 40 años por el desierto de Sinaí, el pueblo de Israel puede ver más de cerca y de manera más real la consumación de las promesas de Dios. Esas promesas otorgadas a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, al mismo Moisés. Vemos cómo Dios empieza a consumar todas esas palabras que le había dicho al pueblo de Israel. Estando al borde del río Jordán, enfrente de la ciudad de Jericó, y con una larga historia de rebeldía, de muerte, de necedad, de idolatría, tenemos que el pueblo de Israel está allí, frente a Jericó, frente a la tierra de Canaán. Pero también vemos cómo es, aparte de una historia de rebeldía, muerte, enfermedades, idolatría y necedad, vemos cómo Dios se manifiesta en fidelidad, en esperanza, en sustento y en protección de parte de Él, de su mano poderosa para todo el pueblo de Israel. Por una parte vemos la imagen del hombre, un hombre rebelde, muerto en su necedad y sumamente idólatra. El pueblo de Israel así era, lo hemos visto muchas veces. Y por otra parte vemos la fidelidad, la esperanza y el sustento de Dios, la protección de Dios. El hombre, Dios. Y entonces Israel se prepara ahora, estando a las puertas de la tierra de Canaán, para entrar en su heredad, ¿ok? Vamos a hablar de esta palabra mucho el día de hoy. Heredad, herencia, heredad. Y bueno, están prácticamente para entrar allí y tomar posesión de esa heredad. Hasta este momento las cosas no han sido fáciles, ¿ok? Ha habido muchas muertes, más de 1 millón de personas se han quedado ahí en el desierto y tampoco las cosas van a ser más fáciles después de esto. El pueblo de Israel entraría a la tierra de Canaán y a través de luchas y a través de batallas conquistarían la tierra de Canaán, pero eso lo vamos a ver en el libro de Josué mucho más adelante. Y entonces habrían dificultades, habrían cosas que a lo mejor ellos iban a topar, obstáculos no fáciles, ¿no? O no tan fáciles. Su vida no había sido fácil anteriormente y tampoco lo iba a ser después de esto. Pero lo que sí sabemos es que la promesa específica de Dios de habitar en medio del pueblo de Israel, en un tabernáculo, en medio de ellos, debería ser más que suficiente para alentarlos, para guiarlos y para protegerlos de sus enemigos. Y aquí nos damos cuenta de algo. Dios cumple sus promesas, ¿ok? Dios cumple sus promesas. Dios respeta el pacto. Dios honra el acuerdo y permanece fiel hasta concretar su palabra. Dios es fiel y Dios habla la verdad.
Y Dios es real y respeta ese pacto que ha hecho con el pueblo de Israel. La confianza de Israel, al igual que nosotros o en nuestra vida, depende de las palabras de Dios. Esas palabras que Dios tiene para nosotros y no las palabras del hombre. Las promesas, la fidelidad, lo que Dios tiene para nosotros depende de su palabra y no de nosotros. ¿Ok? Si dependiera de nosotros, esto pues no habría pasado. Si dependiera de nosotros, entonces todo habría terminado ya. Si habría dependido del pueblo de Israel, nada más, particularmente de ahí, entonces no habrían estado allí frente al río Jordán, enfrente de la ciudad de Jericó. No habría pasado nada. Pero ahora sabemos que depende de Dios. Y sabemos que en esa dependencia de Dios, también Dios es fiel. Busca por favor Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 8. Primero de Crónicas 28, 8. Primero de Crónicas 28, 8. ¿Lo tienes? Primero de Crónicas 28, 8. Dice así. Dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Voy a leerlo otra vez. Dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Ok, aquí hay una palabra, te dije, vamos a estar platicando de esa palabra mucho a continuación, y es la palabra herencia, la palabra heredad. Y entonces, ¿de qué se trata eso de la herencia o de qué se trata eso de la heredad? Porque es un tema que vamos a tratar más adelantito dentro de estos versículos que estamos viendo en Números. Y bueno, ahora vamos al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 12. Génesis 12, 1. Génesis 12, 1. Génesis 12, 1. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Ok? El pueblo de Israel tenía una naturaleza, tenía una costumbre. ¿Ok? ¿Y cuál era esa costumbre? Por la naturaleza propia del pueblo de Israel y su costumbre, el pueblo de Israel desde sus inicios, estamos hablando de Abraham, el pueblo de Israel fue un pueblo nómada. ¿Ok? ¿Qué significa que es un pueblo nómada? Que no tiene un lugar de residencia específico. No tiene un lugar para estar viviendo allí.
Tiene que andar de arriba para abajo. Y bueno, ¿por qué digo de su propia naturaleza? ¿A qué se dedicaba el pueblo de Israel? ¿A qué se dedicaba Abraham? ¿A qué se dedicaba Lot? ¿A qué se dedicó Jacob? ¿A qué se dedicaron gran parte del pueblo de Israel? ¿Te acuerdas? Eran criadores de ganado. Eran ovejeros, la gran mayoría. Algunos tal vez tenían camellos, otros vacas. Y bueno, eran creadores de ganado. Entonces, como por su naturaleza y por lo que hacían, a lo que se dedicaban, fue un pueblo nómada. Un pueblo nómada, perdón. Significa sin propiedad, dedicado al ganado. Y entonces siempre andaban buscando alimento para sus rebaños. Es decir, se estaban en un lugar y entonces en ese lugar se quedaban por un tiempo y entonces tal vez en base a su ganado, a su rebaño, se acababan el pasto o la pastura que había allí y entonces levantaban sus tiendas. Y dice aquí en lo que acabamos de leer en Génesis 12:8 dice, y Abraham levantó su tienda y entonces se fue. Y el versículo 9 dice, y caminó hacia otro lugar, hacia el Negev. Entonces, si tú te das cuenta, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra de Ur, de los caldeos. Y entonces se fue hacia otro lugar. Y entonces fue caminando hacia la tierra de Canaán, esa tierra precisamente en donde estamos hablando que está el pueblo de Israel. Una tierra donde fluye leche y miel. Sí, allí estaba Abraham muchos años antes, cientos de años antes. Y entonces estaba allí Abraham. Y mientras Abraham estaba allí, Dios le dijo, lo que acabamos de leer, Dios le dijo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Y Abraham tenía 75 años. Y tenía 75 años y Abraham no tenía hijos. Entonces, imagínate, o sea, Abraham fue con su esposa y entonces Abraham salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, porque Dios se le había dicho, y entonces pasó por la tierra de Canaán, le dijo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra, y pues, ¿cuál hijo? No tenía hijos. Y mucho tiempo después, prácticamente 25 años después, cuando Abraham cumplió 100 años, Dios le dio a Isaac. Y entonces se acordaría de todas estas promesas. Ahora, el pueblo de Israel, repito, era un pueblo nómada, un pueblo que no tenía residencia, un pueblo que no tenía tierra. Hasta el día de hoy todavía hay muchos pueblos nómadas en toda la región de Oriente todavía. Hay muchos que viven en casas de campaña, muchos que viven en tiendas. ¿Has escuchado, por ejemplo, el término tienda árabe? Por ejemplo, para las bodas o para las fiestas. Bueno, pues ¿de dónde crees que lo sacaron? Pues de todos ellos, de todos estos pueblos que se dedican al pastoreo, que se dedican al ganado y andan de región en región buscando los mejores pastos. Hasta el día de hoy prevalece este tipo de costumbres allí en esta tierra. Ahora, ¿por qué hablamos de esto, no? Es importante entender el origen del pueblo de Israel para poder entender también lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y entonces, por ejemplo, ¿has escuchado el término también o la frase, tal vez en algún momento, judío errante? ¿Alguna vez la has escuchado? Bueno, a lo mejor la has escuchado, a lo mejor no le has prestado atención, pero los judíos son parte del pueblo de Israel, es el pueblo de Dios, ¿no? Y entonces esos judíos, judío errante, significa que no tenían o no hay un lugar en donde puedan llegar, ¿no? Esto ya estamos hablando un poco más contemporáneo, ¿no? Situaciones contemporáneas. Y esas situaciones contemporáneas significa que el pueblo de Israel hasta hace apenas unos años acaba de encontrar su independencia, ¿no? El pueblo de Israel no era reconocido por ninguna nación hasta hace apenas unos años, en el 1960, 1940, o sea, no tiene ni 100 años la nación de Israel reconocida como una nación. Por eso hay tantas peleas y tantas pugnas allá por aquellos lares. Entonces, siempre se han dedicado a esto durante toda su vida y Abraham también lo hizo. Ya nos vamos mucho más tiempo atrás. Abraham también lo hizo. Y entonces Dios les habla de una heredad. Dios les dice, ustedes van a entrar a la tierra de Canaán, a tu descendencia le voy a dar esta tierra por herencia. Y entonces, si una persona se dedica a ser nómada, a buscar pastura para sus rebaños, entonces piénsalo por un momento, ¿tendrá algún rumbo fijo?
Así como que, mira, mi plan es que hoy voy a estar aquí y mañana voy a estar allá y el siguiente mes voy a estar en el otro lado. ¿Tú crees que de alguna manera tendrá un rumbo fijo? Bueno, yo creo que no. ¿Por qué? Porque entonces se iban entonces los pastos estaban, a lo mejor este año no creció muy bien el pasto aquí, entonces se iban para otro lado. Y si tú ves el contexto de Génesis capítulo 12, después de esto hubo una gran hambre. Y entonces Abraham y su mujer, con todas sus pertenencias y su descendencia, se fueron a la tierra de Egipto porque había hambre. Entonces iban buscando para dónde iban buscando para dónde estaba mejor para sus rebaños. Y él y Lot, esa es su descendencia, él y Lot, era su sobrino, se fueron a la tierra de Egipto. Y bueno, y empiezan a pasar otras cosas ahí en Egipto. Pero te das cuenta, no tenían como un rumbo fijo. Eso es lo que me comunica, ¿no? No tenían como un rumbo fijo, no sabían, ¿no? Se dejaban como llevar y entonces vámonos para acá, vámonos para allá. No tenían un rumbo establecido. Su estadía, su residencia y su alimento para ellos y para su ganado era circunstancial. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa que era circunstancial? Bueno, que dependía mucho de los alrededores, que dependía mucho de las circunstancias alrededor. Si llovía o si no llovía, si ese año era un año de sequía, o tal vez era un año en el cual a lo mejor ya habían pasado por allí otros nómadas o otras tribus y a lo mejor se habían acabado ese pasto. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, la historia de Abraham y de Lot cuando se separan? ¿No? Abraham y Lot le dice, ¿sabes qué? Ya tenemos muchísimo ganado, o sea, ya tenemos muchas ovejas y tenemos muchos camellos, yo tengo mucho, decía Abraham, y le dijo Abraham a Lot, tú también ya tienes mucho y ¿sabes qué? No podemos como convivir con los dos juntos porque ya tenemos demasiado, o sea, se están peleando tus sirvientes con los míos por darles de comer a las ovejas, por darles de comer a las cabras, y eso no está bien. Entonces le dijo a Abraham, tú vete para un lado y yo me voy a ir para el lado contrario. Y así lo hicieron. Entonces imagínate, si aún entre familias no podían estar así como conviviendo, no porque se cayeran gordos, sino porque más bien la pastura era innecesaria. Era insuficiente para el pueblo, para las ovejas, para todo su ganado. Entonces tenían que tomar ciertas previsiones, ¿no? Entonces la residencia, la estadía y el alimento para el pueblo de Israel y también para ellos, para los patriarcas, era circunstancial. Dependía mucho en muchas cosas. Del tiempo, de las lluvias, de la sequía, de las personas, de otras tribus, etcétera, etcétera, etcétera. Dependía, era circunstancial. Sin embargo, Dios buscaba algo diferente para ellos, ¿ok? Ahora, piensa tú en tu vida. Piensa tú en tu vida como ese pueblo nómada, ¿no? ¿A dónde puedo llegar? ¿A dónde debo de llegar? ¿Qué debo hacer? Y entonces tú y yo éramos así como un papel llevado por el viento, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Pues quién sabe, a ver si pega, a ver si llegamos, a ver si alcanzamos, a ver si podemos llegar a este lado, ¿no? O a ver si Dios quiere, ¿no? Muchas veces decíamos eso, si Dios quiere, pues va a pasar aquello, si Dios quiere, va a pasar esto, ¿no? Y entonces podemos planear, pues quién sabe, ¿no? Y entonces tu vida y mi vida, tal vez en algún momento te sentiste así, ¿no? Como te estoy diciendo, sin rumbo establecido, sin un lugar a donde ir, sin un lugar en donde esperar. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque Dios buscaba, así como con el pueblo de Israel, buscaba en nosotros o busca en nosotros poder establecer algo totalmente diferente para nosotros, algo diferente para el pueblo de Israel. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7 versículo 6. Ahí está adelantito de Números. Deuteronomio 7, 6. Deuteronomio 7, 6. Deuteronomio 7, 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios guarda el pacto hasta 1000 generaciones. Entonces Dios quería algo diferente para el pueblo de Israel. Dios buscaba que ese pueblo fuera un pueblo santo. Y cuando ese pueblo estaba de nación en nación, de llanura en llanura, de población en población, en muchas de esas poblaciones empezaba a pegársele tal vez la religión de las demás naciones, empezaban a pensar igual que los demás. Vemos en la narrativa de la historia del pueblo de Israel cómo es que ellos en muchas ocasiones empezaron a llegar a ciertos lugares, por ejemplo, y entonces cuando iban a esos lugares, en esos lugares lo que pasaba era que la gente de esos lugares les contagiaba de sus creencias, les contagiaba de sus costumbres, y eso no era lo malo era que esas costumbres, esas tradiciones, esas circunstancias tenían que ver con idolatría. Y entonces los alejaban de Dios. Vemos eso una y otra vez repetido en varias ocasiones dentro de la historia del pueblo de Israel. Pero Dios, ponte esto en tu cabeza, en tu corazón, Dios buscaba algo diferente para el pueblo de Israel. Dios los escogió y dijo, no por ser ustedes más que todos los demás pueblos, sino ustedes son un pueblo insignificante, sino más bien porque Dios los amó. Esto es sumamente importante de entender, porque ahora vemos también que tú y yo somos rescatados, somos redimidos, somos guiados, pero también Dios tiene algo diferente para ti y para mí. Ya no ser nómadas en nuestra vida, ya no andar de aquí para allá, ya no andar viendo o viviendo conforme a las circunstancias. Bueno, si llueve, pues si llueve estoy triste. Si sale el sol, pues estoy feliz. Si tengo dinero, pues la vida está muy bonita. Si no tengo dinero, pues ando todo enojado y ando todo mal, ¿no? Y si estoy sano, pues qué bueno que estoy sano y puedo disfrutar de la vida. Y si estoy enfermo, pues híjole, estoy allí nada más quejándome por mi salud y porque Dios ha permitido y quién sabe qué y quién sabe cuántas cosas. Y entonces vemos el corazón perverso de los seres humanos y vemos cómo obra. ¿Te acuerdas de Job, por ejemplo? Ahorita estoy leyendo en mis tiempos, estoy leyendo el libro de Job y veo a través de cada queja en el libro de Job, de cada vez que Job se está quejando con sus amigos, está allí, dice la palabra, estaba allí sentado, quejándose y rascándose con una teja allí, las llagas de su cuerpo, y entonces están sus amigos alrededor de él y no le decían nada. Por 7 días se estuvieron allí sentados, allí frente a Job allí chille todas sus desgracias, y sus amigos sentados a un lado de él. Dice la palabra, porque era grande su desgracia y no tenían cómo consolarle. Pero después de eso vemos a Job, quéjese y quéjese. Ojalá no hubiera nacido, que ojalá mi mamá hubiera abortado de mí, que quién sabe qué, que maldigo el día en que nací y que no sé qué, y para qué Dios me dejó llegar hasta grande. Mejor me hubiera caído de chiquito allí en el pozo de mi papá, y mejor me hubiera muerto cuando me dio la viruela loca, y así, o sea, está el Job allí quejándose, y los amigos diciéndole, mira Job, no te estés quejando de esa manera, o sea, agarra la onda, sí te pasaron cosas y pues sí te fue bien mal, Job, pero no te estés quejando delante de Dios, o sea, Dios es otra cosa. No, pero es que ya nunca renegó de Dios, pero sí se quejó en gran manera, amargamente, de lo que le estaba pasando. Y entonces Dios tiene algo diferente para nosotros. Sí, Dios quiere que tu vida y la mía ya no sean circunstanciales. Piensa muy bien en esto. Mastica muy bien esto. Dios quiere que tu vida y mi vida ya no sean circunstanciales. ¿Qué significa eso? Que ya no estemos así como, ya llovió, pues ya me entristecí. Ya salió el sol, pues ya estoy alegre. No, sino que tú y yo estemos confiando en algo perpetuo, en algo firme, en algo que no se mueve. Porque hablando de ser nómadas,
Si tú y yo estamos confiando en nuestros sentimientos, ahorita vamos a estar alegres y al rato estamos tristes. Ahorita estamos todos así bien vivarachos y al rato ya estamos queriendo desear nuestra muerte, ¿no? Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú y yo estemos fundamentados en sentimientos, fundamentados en circunstancias, sino más bien que tú y yo estemos solidificados y también fundamentados en la roca que es Jesús y también en la convicción de que Él está con nosotros. Ahora, pregunta. Lo acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 7. Pregunta, ¿por qué Dios escogería? ¿Por qué Dios protegería? ¿Por qué Dios sustentaría? ¿Por qué Dios preservaría? ¿Por qué Dios cumpliría sus promesas en alguien tan insignificante como el pueblo de Israel? Porque así lo dice, vosotros eras el pueblo más insignificante. Entonces, ¿por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios escogería a alguien insignificante? ¿Por qué Dios protegería a alguien insignificante? ¿Por qué Dios sustentaría a alguien insignificante? ¿Por qué Dios preservaría a alguien insignificante? ¿Y por qué Dios le cumpliría sus promesas a alguien totalmente insignificante? Bueno, hay una enseñanza para ti y para mí. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. La primera enseñanza es que Él nos amó. Así amó al pueblo de Israel, dice, sino porque yo los amé. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nobleza habla acerca de riqueza, de gente aristócrata, de gente que se codea con los reyes. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nada más ahí le faltó poner allí a Pablo que Dios escogió de los más feos, ¿no? Hablando yo de mí. Tú estás bien guapo. Nada más faltó así de ponerle allí guapo. Ponerle allí a Pablo allí en Corintios. Dios escogió de lo más vil y menospreciado y de los más feos, ¿no? Ya sabes que la gente dice que se mueran los feos. Bueno, pues Dios agarra eso de lo más vil y más menospreciado, y entonces Dios dice, con estos voy a trabajar. Repito, hablando de nosotros y regresando a lo que Dios, o la pregunta para el pueblo de Israel, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿por qué Dios escogería a alguien tan insignificante? Y estoy hablando de mí. ¿Por qué Dios escogería a alguien tan necio? ¿Por qué Dios escogería a alguien que no es ni letrado? ¿Por qué Dios escogería a alguien que no es noble? ¿A alguien que no es poderoso? ¿A alguien que se caracteriza por ser necio? ¿Por qué Dios escogería a alguien así como yo? Y entonces dice, para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto habla acerca de darle la gloria a Dios. Esto habla acerca de un plan maravilloso de Dios para el hombre. ¿Y cuál es ese plan? La revelación del proyecto de redención del hombre de parte de Dios, y que se daría a través de un reino y de un gobierno terrenal establecido en hombres que a su vez sirvieran de embajadores ante el mundo entero, proclamando al Rey Supremo, que es Dios, a Jesucristo, y haciendo deseable ese reino a través del testimonio en ellos mismos. Te lo repito, tal vez este fue un detalle. La revelación del proyecto de redención del hombre de parte de Dios sería a través de un reino y un gobierno terrenal establecido en hombres que a su vez servirían de embajadores ante el mundo entero, proclamando al Rey Supremo y haciendo deseable ese reino a través del testimonio en la vida de ellos mismos. Dios establecería al pueblo de Israel como su habitación, como su lugar de residencia, y el pueblo de Israel a su vez tendría un lugar de residencia. Ya no serían nómadas, ya su vida no sería circunstancial.
física y materialmente hablando, sino que ahora vivirían conforme a lo que Dios tenía para ellos. Ahora vivirían conforme a lo que Dios les ofrecería. Ahora vivirían conforme a lo que Dios había planeado para ellos. Y ahora nosotros, tú y yo, también Dios ha establecido un reino y un gobierno terrenal llamado la iglesia, en la cual Dios nos ha nombrado embajadores para proclamar a Jesucristo como Rey Supremo. Y entonces también a través de nuestras vidas hacemos a Dios y a ese reino deseable a ojos de todos los demás reinos y naciones y pueblos de la tierra. Y Dios ha escogido al pueblo de Israel para eso. Y Dios te ha escogido a ti y a mí para eso. Ahora como iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿lo hemos hecho? La pregunta es, ¿esto ha cuajado realmente delante del plan de Dios, delante de los ojos de Dios? ¿Esto se ha cristalizado realmente a través de la historia? Bueno, nos damos cuenta a través de todo esto que el corazón de las personas, que el corazón de los seres humanos sigue siendo perverso. Que el corazón del pueblo de Israel, que el corazón de su iglesia, el día de hoy, seguimos siendo perversos. Y que tú y yo seguimos siendo usados por Dios, sí, pero también está esa parte esencial de nuestra vida. También está esa parte que no podemos brincarnos y que tenemos que entenderla para poder seguir adelante en ese camino que Dios tiene para nosotros. Una parte de ese plan fue dar a este insignificante pueblo, al pueblo de Israel, una heredad para establecerse, para dejar de preocuparse en ser extranjeros y enfocarse en lo que Dios buscaba de ellos. Ahora, dejar de preocuparse para enfocarse en lo que Dios buscaba de ellos. Y la pregunta es, ¿qué buscaba de ellos? ¿Qué es lo que Dios buscaba de ellos? Bueno, abre tu Biblia otra vez, Números 26. Y te voy a hablar un poquito del contexto más adelante. Estamos en el capítulo 26. Y fíjate lo que dice el capítulo 28. Ok, la siguiente semana vamos a hablar todavía acerca de herencia con las hijas de Zelofejad. Pero si te brincas al capítulo 28, nuevamente está hablando acerca de ley, las ofrendas diarias, las ofrendas mensuales, el día de reposo, las ofrendas de la fiesta solemnes. Eso es el capítulo 28 y capítulo 29. En otras palabras, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué es lo que Dios quería para el pueblo de Israel? Dios buscaba que el pueblo de Israel estuviera con Él. Que el pueblo de Israel diera a conocer a Dios al mundo entero. Que el pueblo de Israel hiciera deseable al nombre de Dios en medio de las naciones. Que el pueblo de Israel tuviera una relación constante, una relación permanente, una relación real con Dios. Con el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Dios buscaba eso en el pueblo de Israel. Dios buscaba eso. Y entonces para eso buscaría que el pueblo de Israel se estableciera y entonces empezara a trabajar Dios en este pueblo para cumplir su propósito. Busca Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, 10. Efesios 3, 10. Y fíjate lo que dice. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál es la chamba de la iglesia? ¿Cuál es la chamba de la iglesia? Dice ahí. ¿Cuál es? ¿Ya lo encontraste? Efesios 3:10. ¿Cuál es la chamba de la iglesia? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál es la chamba de la iglesia? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Dar a conocer a Dios al mundo. El plan de Dios para el pueblo de Israel era dar a conocer a Dios al mundo de aquel entonces. Y entonces cuando todo el pueblo, todos los pueblos de Canaán eran pueblos idólatras, eran pueblos politeístas, eran pueblos los cuales habían dejado toda moral para ir a favor de sus deseos y de sus deseos más bajos, por cierto. Cuando todas las naciones alrededor habían hecho esto,
Entonces Dios dijo, yo te voy a poner allí en medio de todos ellos y tú vas a hacer algo con ellos y tú vas a dar testimonio a todas las naciones para que todas las naciones conozcan quién es Dios. Y entonces ese proyecto falló, pero no falló porque Dios se equivocara, sino que falló en muchas veces porque el corazón del ser humano sigue siendo perverso. Ahora nos trasladamos a la iglesia y entonces el mismo proyecto, el mismo plan de Dios de dar a conocer el nombre de Dios al mundo ha fallado. ¿Y por qué ha fallado? Porque entonces las iglesias, los que estamos dentro de la iglesia, seguimos teniendo un corazón perverso, y entonces ese corazón perverso y esa actitud perversa y esa forma mala de vivir nuestra vida, así como sin rumbo, así como circunstancial, así como no me importa, así como pues ya que, y entonces damos a conocer eso a todas las personas, y entonces la gente dice, si esto es cristiano, entonces yo no quiero hacer eso, ¿no? Si esto es cristiano, entonces ¿para qué? ¿Para qué me invitas a tu iglesia? Y entonces de repente tú y yo decimos, mira, te invito, y dice, ¿para qué? Para ser un hipócrita así como tú eres. Y entonces eso pega y duele mucho, pero mucha gente habla con verdad. Segunda de Corintios. ¿Cuánto hizo el pueblo de Israel para merecer este asunto? Mucho. ¿Cuánto hemos hecho nosotros? Pues mucho también, ¿no? ¿O cuánto hemos dejado de hacer? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo nos ha nombrado Dios a nosotros? Como embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de un reino o de una nación. Un embajador es representante de un reino, de un gobierno. Y entonces, así como hay embajadores de México en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en Francia, Italia, embajadores de México allá, así también nosotros fuimos nombrados embajadores de Dios para hablar de quién es Dios a través de la iglesia a todas las personas. Entonces, tú puedes decir, yo no solicité eso, yo no le pedí a Dios que me nombrara embajador, no, pero ya lo hizo y eres embajador. Y entonces tu vida habla de quién es Dios. Tu vida habla acerca del reino de Dios. Y la pregunta aquí sería, ¿tu vida, mi hermano, ha hecho deseable el nombre de Dios para las demás personas? Estamos hablando tal vez de tus parientes, estamos hablando tal vez de tu casa, estamos hablando de las personas de tu trabajo. Tu comportamiento, tu vida ha hecho deseable el nombre de Dios para los demás, los que viven alrededor de ti. O tal vez los demás dicen, no, yo no quiero, nada, ¿para qué? Nada, ¿por qué? ¿No? ¿Qué ha pasado en tu vida? Bueno, regresamos a la herencia, al punto de la herencia. Según un diccionario, herencia es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones que se transmiten desde su dueño o de su creador a otros individuos considerados como legítimos herederos. ¿Ok? Una herencia es un conjunto de bienes, derechos, obligaciones que se pasan a los legítimos herederos. Ahora, usualmente, ¿quiénes son los herederos de alguien que muere? Usualmente, ¿quiénes son los herederos? Los hijos, los familiares directos, ¿de acuerdo? Ok, eso es muy común, o prácticamente casi el 100% de los casos. Solamente hay un poquito porcentaje de casos que pasa a alguien más, ¿no? O que esa herencia, pues no hay ningún descendiente, entonces esa herencia pasa a manos de alguien más. Pero usualmente son los hijos, usualmente son los familiares directos, la esposa, el esposo, los hijos, bla, 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 todos ellos, ¿no?
Estamos hablando de herencia, estamos hablando de heredad y estamos hablando de cómo Dios establecería su reino a través de un gobierno o de un reino terrenal que sería la nación de Israel establecida en la tierra de Canaán. Por eso es tan importante de todo lo que te hablé, ¿no? Para poder decir quién es Dios. Allí estaban ellos enfrente de Jericó, enfrente del río Jordán, e iban a entrar a la tierra prometida. ¿Para qué? Para establecerse en esa tierra. ¿Para qué? Para entonces Dios cumpliría su propósito. ¿Para qué? Para que entonces el reino de Israel o la nación de Israel hablara de quién es Dios. Ahora, en ti y en mí, esa herencia podemos hablar. ¿Cuál es esa herencia en nosotros? Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 17. Efesios capítulo 2, versículo 17. Efesios 2:17 dice, y vino y anunció, está hablando de Jesús, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ok? Dice allí, ¿somos miembros de qué? Miembros de la familia de Dios. Y dice ahí, para que ya no seáis extranjeros ni advenedizos. ¿Cómo era el pueblo de Israel en sus inicios? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cómo eran? Nómadas. ¿Qué significa eso? Que en todos lados eran extranjeros, que en todos lados eran advenedizos. O sea, advenedizos es así como que aquí vengo y ya me lo adjudiqué, aquí vengo y pues vengo a ver si no me dice nada, ¿no? Así como paracaidistas, pues. En un lenguaje más entendible, ¿no? Ya no sois extranjeros ni paracaidistas, dijera la versión Reina Valedora 2022. Ya no sois como extranjeros, ya, o sea, ustedes ya son conciudadanos de los santos. Usualmente una herencia es un conjunto de bienes. ¿Y a quién se le da esa herencia? Usualmente a los hijos, a la familia. Y entonces, ¿cómo dice ahí que somos? Miembros de la familia de Dios. Eso es muy importante. Porque entonces somos o tenemos una herencia para nosotros. Juan, por favor, Juan capítulo 1, versículo 12. Tenemos una herencia, ¿ok? En nuestras vidas. Y esa herencia tiene que ver con el reino de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora dice, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Ahora tú has creído en el nombre de Jesús. Tú has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, por ende, tú eres la familia de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y tú eres sujeto. Y tú eres heredero. Ahora, para poder establecer una herencia, tiene que haber un papel, el cual se llama, alguien que me diga, estamos en septiembre, mes del testamento. ¿Qué tienes en tu mano? Antiguo Testamento. Nuevo. Ahí está, en tu mano. Muchas veces, tal vez has dicho, has preguntado o has pensado, ¿no? Así como que, híjole, si tan solo un día yo recibiera una herencia, sería el hombre o la mujer más feliz y ya no tendría que trabajar y ya no tendría que levantarme temprano y ya no tendría que andar soportando a mi jefe, ya no tendría que andar soportando a fulanos, ya no tendría, si tan solo yo recibiera una herencia, sería completamente feliz, ¿no? Y entonces, déjame decirte algo, ya la tienes, ahí está para ti, es tuya, eres hijo de Dios, eres conciudadano del reino de Dios y también eres parte de la familia de Dios. Si en realidad has recibido a Cristo en tu corazón y en tu vida, lo eres, allí está, tienes una herencia, el testamento, lee el testamento y entonces ve lo que Dios tiene para ti. ¿Qué tienes en tus manos sino el testamento de Dios para sus hijos? Tienes una herencia.
Ya las circunstancias en tu vida ya no tienen que estar como una influencia, como allí dándote lata todos los días. Ya tu vida ya no es circunstancial. Ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo, ya no eres nómada en la vida, ni espiritualmente hablando. Ya tienes una herencia. Y ahora puedes decir, Yonta, bueno, de eso es lo que hablamos cada domingo, de nuestra herencia. Ahora, habiendo dicho esto, ve otra vez a Números 26. Herencia. Eres de la familia. Israel, un pueblo insignificante. Nosotros, la iglesia, no somos ni nobles, sino de lo vil y más necio del mundo, ¿no? Y ahí está. Y Dios nos ha dado una herencia. Bueno, Números capítulo 26, versículo 52. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte. Y los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre grande y el pequeño. Y entonces Dios les daría esa herencia. Estaban allí enfrente de el río Jordán y les daría esa herencia a ellos. A cada uno de ellos. Lo repartiría por los nombres de sus antepasados. Estamos hablando de las 12 tribus. Los de Simeón, los de Manasés, los de Efraín, los de Leví, los de Judá, los de Rubén, los de Isaacar, los de Zabulón. Todos ellos los repartirían por medio de los nombres de sus padres o de sus antecesores. Ahora, piensa un poquito. Estamos hablando, este contexto, estamos hablando de herencia. Vamos a hablar de herencia en estos siguientes domingos. Herencia. Los que tuvieron herencia, Dios repartiría al pueblo de Israel la tierra de Canaán por heredad, por la cuenta de sus nombres. ¿Para qué sirvió el censo? ¿Te acuerdas? Y entonces, de la tribu de Isaacar fueron tantos, de la tribu de Zabulón fueron tantos, de la tribu de Judá fueron tantos. Ya. Eso ya lo vimos la semana pasada. Y entonces dice, a los que sean más, entonces les vas a dar un territorio más grande. A los que sean de la tribu más pequeña, les vas a dar una porción de tierra mucho más pequeña. Eso ya lo vimos la semana pasada. A mayor número de personas, mayor herencia. A menor número de personas, menor herencia. Y entonces, si esto estuviera en pugna, en un juicio, los hijos dirían, pues por partes iguales, ¿no? Vamos por partes, somos 3 hermanos y entonces vamos por partes iguales a uno, a otro y a otro. Si mi papá dejó 30, pues 10, 10 y 10. Y eso sería lo justo, digamos, ¿no? Pero aquí Dios está diciendo, a los que son más, un más número, dales más extensión de tierra. A los que son menos, pues menos extensión de tierra. Ahora, piénsalo. ¿Qué habría pensado Simeón cuando Dios dijo esto? A los que sean más, les vas a dar más. A los que sean menos, les vas a dar menos. ¿Alguien se acuerda? Vimos eso la semana pasada. ¿Alguien se acuerda en todos esos 40 años cuánta población de la tribu de Simeón se perdió y se murió en el desierto? ¿Alguien se acuerda? Si no, te lo digo. 63% de la tribu de Simeón, más de la mitad de la tribu de Simeón murió en el desierto. Y entonces, ¿alguien se acuerda cuál tribu fue la que se fue para arriba? La tribu de Manasés. La tribu de Manasés ganó 64%. Entonces, Simeón estaba aquí cuando fue el censo en el monte Sinaí. Manasés estaba acá. A través de los 40 años, Simeón bajó en población y Manasés subió en población. Si Simeón estuviera vivo otra vez y dijera, híjole, ¿por qué nos dieron tan poquita tierra? ¿Por qué a nosotros? Si nosotros éramos muchos. Sí, eran muchos, pero ya bajaron. ¿Y por qué? A ver, tal vez Simeón se voltearía con sus hijos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dejaron que pasara esto? ¿Qué no les dijo Dios? Fructificad y multiplicados. Pues ¿por qué ustedes bajaron en un 63%? Ahora nos va a tocar bien poquito. Y entonces Manasés le van a dar más. Toda la parte que nos tocaba a nosotros se la van a dar a Manasés. ¿Por qué ustedes? Y entonces los hijos de Simeón dirían, pues es que nos portamos mal, ¿no?
Y entonces, ¿qué tanto he perdido yo? ¿Qué tanto he perdido yo en mi vida por incredulidad? ¿Qué tanto he perdido de que Dios haga en mi vida por cobardía, por rebeldía, por necedad, o por deseos mundanos, o por idolatría, o por quién sabe cuántas cosas han pasado a través de nuestros ojos? ¿Cuánto he perdido yo? Mi consejo sería, no seas ese Simeón. No seas ese Simeón que no le importó perder 63% del territorio que Dios tenía para ellos. Nada más por incrédulos, por cobardes, por rebeldes, por necios, por lujuriosos y por idólatras. No pierdas en tu vida lo que Dios ya tiene preparado en ti. Tan solo por un carácter de tus decisiones, por tus decisiones de tu carácter y tu corazón perverso. No pierdas lo que Dios tiene para ti. ¿Qué tanto yo he dejado y ya no puedo recuperar? Imagínate, tal vez Simeón pudiera haber dicho, queremos recuperar esa parte, queremos lo que ha sido nuestro. Pero Dios dijo, no, al que mayor, mayor, al que menor, menor. Y tú, Simeón, eres de los más poquitos, entonces te va a tocar un cachito nomás de tierra. Pero yo quiero recuperarlo. Ya no se puede. O sea, lo que Dios dijo se va a hacer. Y entonces, ¿qué tanto he dejado yo y ya no lo puedo recuperar? ¿Qué tanto has dejado en tu vida? Y piénsale así como, haz una retrospectiva. ¿Qué tanto he dejado yo tirado por el camino? ¿Qué tanta cosecha he descuidado? ¿Qué tanto de Dios en mi vida yo he desperdiciado por causa de tener estas decisiones malas en mi vida? De ser necio, de ser egoísta, de ser ególatra tal vez, o de ser orgulloso, necio, arrogante. ¿Qué tanto he desperdiciado? ¿Qué tanto ya no puedo recuperar? O tal vez lo pueda recuperar. No lo sé. Eso es un designio de Dios, no mío. ¿Se podría recuperar? No lo sé. Te quiero dar un dato muy rápido. La herencia que tenía el pueblo de Israel era una herencia de familia, no era una herencia de un individuo. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, voy a hablar de mí. Cuando hablamos de que Dios le dio una herencia, por ejemplo, una herencia a los Servín, por ejemplo. Esta herencia es para los Servín, o sea, no estaba a mi nombre, estaba a nombre de la familia, por ejemplo. Si te apellidas Ramírez, si te apellidas Hernández, era una herencia a favor de los Hernández, una herencia a favor de los Ramírez, una herencia a favor de los Rodríguez, no una herencia a favor tuyo, sino era una herencia a favor de la familia. Porque si tú te acuerdas, en el año del jubileo, que era cada 50 años, esa heredad se le regresaba a la familia. No a Alejandro, no a Rubén, sino a la familia. Y entonces eso era muy importante, porque entonces la familia podía comer enteramente de esa heredad. La familia eran los dueños de esa heredad, no tan solo una sola persona, ¿ok? Entonces, se hizo la cuenta y entonces Dios dijo, a los que más, dales más, a los que menos, dales menos. Ándele, por andarse portando mal, que les toca de menos. Bueno, versículo 57. De su heredad les tocó de menos. Luego sigue algo totalmente que se cocina aparte. La tribu de Leví. Los contados de los levitas por sus familias son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas: la familia de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz en Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Fíjate bien, esto es algo totalmente aparte de todo el pueblo de Israel. Dice, porque no fueron contados entre los hijos de Israel. ¿Ok? La tribu de Leví no tuvo heredad física, ¿de acuerdo? No tuvo heredad física, sino una heredad espiritual. Los demás debían
sustentarlos. Los demás pueblos, las demás tribus debían sustentar a la tribu de Leví. Y ellos, los levitas, no aspirarían a tener nada en este mundo, porque su herencia era Dios mismo. Su herencia era Dios mismo. Números capítulo 18, versículo 20. Ahí lo tienes, Números, pero atrasito. Números 18, 20. Y dice así: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Y dice Dios, ¿qué dice ahí? Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dice Dios, yo soy tu parte y tu heredad. ¿De acuerdo? Oscar, ven. Hermano Rogelio, ven. Gabriel, ven, por favor. Hermano Jorge, venga, por favor. Pónganse aquí, por favor, los cuatro, en una filita, así, viendo para allá. ¿Ok? Ok. Bueno, aquí tengo una herencia. Ok, en mis manos tengo una herencia. Y entonces les voy a repartir la herencia a ustedes, ¿de acuerdo? A los más, a los menos, menos. ¿Ok? Aquí está una herencia. Y entonces ahí les va su herencia. Aquí está su herencia. Y ya, es todo lo que usted va a recibir. Aquí está su herencia. Es todo lo que va a recibir. Pueden pasar a su lugar. Ahí está su herencia. Pásale, Oscar. Aquí está tu herencia y es todo lo que puedes recibir. Pásale, por favor. Qué bueno. Hermano Jorge, pásale. Su herencia es Dios. Que Dios lo bendiga. Gracias. Amén. Ahora imagínate. Eso fue un ejercicio. Hermano Jorge. Venga, aquí está. Gracias. Imagínate. A todos ellos, a todas las 12 tribus, se les dio herencia. A unos más, a otros poquito. Pero la tribu de Leví dijo, tu herencia soy yo. Y entonces cuando empezó a ver la tribu de Leví, que a todos los demás se les daba una porción, se les daba heredad, y así como que, me va a tocar, órale, ¿no? Y aquí está, pues yo también, ¿no? Y me veo en la fila, a ver, el que siguiente, el siguiente, el siguiente, les voy a dar su herencia, y su herencia, y su herencia, adelante, ¿no? Y de repente llegamos a la tribu de Leví, y la tribu de Leví no se le da nada. Ahora, bueno, el hermano Jorge es bien buena onda conmigo. Y entonces el hermano Jorge dijo, bueno, pues ya si no me tocó nada, pues ya me voy, ¿no? Pero imagínate cualquiera de nosotros, si estuviera en ese momento, así como que le dieron a Rubén, le dieron a Zabulón, le dieron a fulano, sultano, y de repente llegan con Leví y Dios dice, ustedes no tendrán herencia, yo soy su herencia, dice Dios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás conforme? Sí. Yo estoy bien. ¿Hay algo que tengas que decirme, tribu de Leví? No, yo estoy bien, pues lo que tú quieras yo haré. ¿Qué dijiste? No, que gracias. No. Y ahí tendrías ahí vernos murmurando y todo, ¿no? Y dice Números 18:20, yo soy tu heredad, yo soy tu porción. Y entonces te dije ahorita, el hermano Jorge es bien buena onda y no me dice nada. Y ya le dije, bueno, aquí está su herencia. Y entonces se va, ¿no? Pero imagínate el corazón de los seres humanos siendo perverso. Y entonces Dios dice, yo soy tu herencia. Y ahora nosotros como iglesia, ¿no? Yo soy tu herencia. Y entonces tal vez el corazón, yo me imaginé esta escena, ¿no? Tal vez porque mi corazón es bien perverso. Pero me imagino esta escena, ¿no? Y entonces, si tú Dios, bueno, ya le diste a todos herencia, pero si tú Dios no me das herencia, entonces yo la voy a conseguir en otro lugar, ¿sabes? Entonces yo la voy a conseguir de otras manos, ¿sabes? Y entonces el pueblo de Israel empezó a buscar Baales. El pueblo de Israel empezó a buscar otros dioses. Y empezó a deleitarse y a prostituirse con otros dioses. Porque tal vez Dios no les había dado la heredad que ellos querían. ¿Y por qué te digo esto, no? Porque ¿quién crees que eran los principales que iban a pecar? ¿Quién crees tú? Los de la tribu de Leví. ¿Quién crees que eran los que no callaban cuando venían los pecados? Los de la tribu de Leví.
¿Quién crees tú que eran los encargados del templo? Y el templo estaba lleno adentro, dicen las crónicas, estaba lleno adentro de estatuillas, de dioses falsos, de dioses aberrantes para con Dios y la presencia de Dios. ¿Quién crees tú que los metió allá? La tribu de Leví. O sea, aquí no le echamos la culpa a la tribu de Rubén, ni a Simeón, a ninguno de ellos. Esos cuates ya estaban allá en otro lado. Los que eran de la tribu de Leví eran los que estaban metiendo, los levitas, a todas esas bolas de piedras pintadas al templo. ¿Quién tenía la culpa? Los levitas. ¿Por qué? ¿Por qué habrían tenido? ¿Por qué le metieron otras cosas? ¿Por qué metieron tanta basura y tanta pudrición espiritual al templo después? ¿Por qué? ¿Acaso estaban insatisfechos? No sé. ¿Acaso no querían lo que Dios les daba? No lo sé, no sé. Pero sí puedo saber que nuestro corazón perverso hace tanta tarugada. Y por eso digo que tal vez lo hicieron de esta manera. Como un dato, Leví, la tribu de Leví, no fueron contados entre los muertos de la primera generación. Porque la tribu de Leví no mandaron espías. Y por lo tanto, la tribu de Leví se preservó porque no mandaron espías y se preservó de esa mortandad que pasó en el desierto. 23,000 hombres de un mes arriba, o sea, desde un mes de edad para arriba, 23,000 hombres. Todo el asunto de Leví se cocina aparte. Y esa tribu de Leví no quedó sometida a la sentencia de que nadie entraría a la tierra de Canaán. Porque hemos dicho muchas veces, ¿no? Nadie entró a la tierra de Canaán, sino solamente 2 personas. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿te acuerdas? ¿Y cuáles eran los nombres de esos 2? Caleb y Josué, ¿verdad? Porque ni Moisés entró. Pero ¿qué crees? O sea, ¿está hablando de que nada más entró Josué y Caleb? Sí, pero de las 12 tribus, nada más. La tribu de Leví se cocina aparte. Todos ellos sí entraron. Yo también creía lo mismo. Todos ellos entraron. O sea, había personas viejos que entraron. Por ejemplo, Eleazar, el sacerdote que estaba con Moisés. Este hombre había estado cuando murieron desde el principio en el monte Sinaí. Murió sus hermanos Nadab y Abiú por llevar fuego extraño. Cuando Dios los escogió a su papá Aarón como sumo sacerdote y a él como sacerdote. Él estaba allí cuando Dios dijo la sentencia de que no iban a entrar toda esta generación en la tierra de Canaán por haber sido incrédulos y haberse portado mal. Dios dijo eso y Eleazar estaba allí. Y sin embargo Eleazar entró a la tierra prometida. Entonces, está hablando acerca de las 12 tribus, pero la tribu de Leví, ellos sí entraron. Totalmente se cocinaba aparte. En el libro de Oseas dice, tal el sacerdote, tal el pueblo. ¿De dónde eran los sacerdotes? De la tribu de Leví. Ellos eran los que ejecutaban la ley de Dios en el pueblo. Hay otro rey llamado Josías. Este rey, en las Crónicas de los Reyes, este rey ascendió al trono al tener 8 años. Y cuando tenía más o menos como 18 años, dijo que fueran al templo y entonces limpiaran el templo y encontraron la ley de Moisés, allá toda empolvada, allá toda mugrosa, hasta el mero rincón del templo. Y entonces cuenta la historia de que Josías el rey se rasgó las vestiduras junto con las personas que estaban ahí, porque dijo Josías, ¿cómo es posible que nuestro pueblo, siendo el pueblo de Dios, haya dejado la ley de Dios? ¿De quién era culpa? ¿Del pueblo o de los que tenían la ley? ¿Y quién tenía la ley? Los levitas. Por eso te digo que tuvieron mucho que ver también. Versículos 63 al 65, los últimos. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ahí estamos hablando de lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Solamente entraron Josué y Caleb, pero de las 12 tribus. Y en esas 12 tribus no estaba Leví.
los de Leví sí entraron. Los de Leví sí entraron porque no mandaron espías. Aquí tenemos entonces en estos versículos, para terminar, una generación totalmente rechazada. Una generación rechazada ha pasado y los únicos que sobreviven son Moisés, Josué y Caleb. Eleazar y Leví son otra cosa aparte. Josué, Moisés y Caleb. Y entonces vemos que la justicia y la fidelidad de Dios fueron cumplidas. Y hoy también son cumplidas. Y tal vez no hemos podido ver nuestra heredad el día de hoy porque parte de nosotros no ha muerto. Piensa en esto. Parte de nosotros no ha muerto y por eso no hemos entrado a la tierra o no hemos visto la heredad que Dios tiene para nosotros, porque parte de nosotros aún le falta por morir. Hasta que murieron todos, entonces pudieron entrar a la tierra prometida. Todavía faltaba uno por morir. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? De esas 12 tribus faltaba uno por morir. ¿Quién era? Moisés. Hasta que no muriera Moisés podían entrar a la tierra prometida, porque Moisés tampoco iba a entrar. Ahora, hasta que no haya muerto completamente todo lo que eres tú delante de Dios, tal vez puedes decir, es que sí, Dios es mi heredad, sí, Dios me da, sí, Dios me bendice, sí, Dios esto, pero yo no lo veo. Bueno, tal vez tenga que morir todavía una parte de ti. Tal vez esa pequeña parte no ha muerto. Y tal vez por no haber muerto, has llegado tal vez a las puertas de Canaán y te has tenido que regresar a dar un año más de vueltas en el desierto de Sinaí. Identifica en ti qué parte de ti no ha muerto y por la cual no has podido ver la herencia que Dios tiene para ti. La muerte, al ser el resultado del pecado, causa una devastación grande y una desolación en las familias, haciéndoles perder su esperanza y su heredad. Pero esto debiera estimularnos a pensar en la naturaleza aborrecible del pecado, renovar nuestro arrepentimiento, buscar perdón de Dios, valorar la salvación de Jesucristo, recordar cuán frágiles somos todos nosotros y prepararnos para el día en que seremos llamados a cuentas y llenar también nuestros días de servicio a Dios conforme a su voluntad. Esto nos debiera llamar la atención para esto, arrepentirnos, pedir perdón, prepararnos, servir a Dios. Pero tal vez todavía esa parte no ha muerto de nosotros y no hemos visto la totalidad de Dios en nuestra vida. Último versículo y con este terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Primera de Pedro 1, 24. Primera de Pedro 1, 24. Dice: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Dios cumple, Dios es fiel, Dios tiene una herencia. ¿Qué tanto me falta de morir para mí? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, eres bueno y fiel, Dios. Confiamos en ti, Jesús. Descansamos en ti, Señor. Y hoy, Padre Santo, delante de tu presencia, te decimos, Señor, aquí estamos, Dios. Ayúdanos, Señor, a encontrar tu rostro, Padre. Ayúdanos, Dios, a encontrar lo maravilloso que tú eres, Padre. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero,
Transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Ayúdanos, Señor, como tu pueblo, Padre, a reflejar al mundo, Señor, de tu amor, de tu voluntad, Señor. Hacer saber, Señor, al mundo que tú transformas, que tú cuidas, que tú bendices, que tú amas, que tú perdonas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios, por tu gran amor. Entregamos nuestra vida a ti, Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Gracias por estar aquí. Que Dios sustente tus pasos. Que Dios sustente tu vida cada día. Un abrazo para todos ustedes. Que el Espíritu Santo les acompañe. Amén. Gracias.